Salud amigos, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Es un placer saludarlos para hablar de geopolítica. Hoy hablaremos de, como todos los viernes, como ya lo estamos haciendo casi que habitual, los viernes hablaremos de geopolítica, pero desde un enfoque más económico, financiero, en fin, trataremos de ver la geopolítica desde uno de los ángulos más importantes, que es justamente la economía, las finanzas, lo que hace a la evolución de la geopolítica mundial, que es el dinero, en definitiva. El mes que viene, exactamente en casi un mes, un poco menos de un mes, se va a celebrar en la ciudad de Kazán, allí en Rusia, no muy lejos de Moscú. En la ciudad de Kazán se va a realizar una reunión anual con todos los jefes de Estado de la asociación o del club BRICS, que reúne originalmente a Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China. Ahora ya son 9 los países que conforman ese bloque, que en grosso modo reúne más o menos algo así como el 40% del Producto Bruto Mundial y casi la mitad de la población del mundo. Y se van a reunir para tomar algunas decisiones importantes, entre otras porque hay más o menos, según dijo el presidente Putin, que es Rusia la que tiene la presidencia este año, creo que son unos 34 o 35 países más que han solicitado ingresar a ese club. Es un club, no es una asociación, no es una cosa rígida con secretariados y misiones y sedes, y menos aún es una alianza militar. Es un club donde los jefes de Estado y sus diferentes ministros y funcionarios a lo largo del año van tomando algunas decisiones que hasta ahora se realizan de manera por consenso, unánime. Es decir, decisiones, es un lugar donde se puede hablar, cosa que del otro lado, de Occidente, allí en los Estados Unidos, los anglosajones, de hablar nada. Se hace lo que yo digo, yo soy el sheriff, el patrón del barrio, y se hace lo que yo digo. En cambio, de aquel lado están pensando, más que pensando, impulsando un tipo de encuentro completamente diferente, con una filosofía diferente. En realidad, ya desde hace años, desde los años 60 creo, la ASEAN, que es la asociación que reúne a los países del sudeste asiático, los tigres del sudeste asiático, Corea, Tailandia, Indonesia, etcétera, etcétera, todos esos países del sudeste asiático, están reunidos, como digo, en esa asociación ASEAN. Ahora se ha reunido también o se ha sumado también China, bueno, por razones obvias, está allí. Y ellos también se reúnen en torno a mesas de trabajo con la intención no de imponerle nada a ninguno de los otros, sino de intercambiar intereses, de intercambiar preocupaciones y resolver diferendos, cosa que los anglosionistas no conocen. Acá de diferendos se resuelven con el garrote y allí lo dice Biden, Putin en estos días, cada vez que se habla de Ucrania, se habla de China, bueno, de Gaza, el genocidio que está pasando en Gaza, ellos lo resuelven con más armas, más bombas, submarinos de guerra, amenaza atómica, en fin, esa es una filosofía que es la de los anglo-sionistas, que lleva más o menos unos 250 años intoxicando las relaciones políticas, geopolíticas y humanas, porque nos han acostumbrado estos anglosionistas a pensar que todo se hace en base al más fuerte, al garrote, a la imposición, y si no, te damos un golpe de Estado, te decimos que tu presidente es corrupto o que no cumple las reglas diplomáticas, democráticas, o que ha engañado con sus elecciones, caso de ahora con Maduro, que todavía siguen diciendo que presente las actas. Increíble. Bueno, entonces aquellos plantean un modo de relacionamiento internacional completamente diferente, basado en el respeto de la soberanía de cada uno, el respeto de las tradiciones, de la cultura, de los intereses de cada uno, y se reúnen alrededor de una mesa para intercambiar opiniones y buscar puntos de acuerdo, una vez más, cosa que los anglosionistas no conocen esa filosofía.
O estás conmigo o te paso por arriba. Bueno, en la ASEAN también, desde hace yo creo que de los años 60, si no antes, no recuerdo cuándo se fundó la ASEAN, ustedes me lo dirán allí en el chat. Esta gente se reúne en esos países para encontrar puntos de acuerdo. A veces de desacuerdo, no quiere decir que todo sea paz y amor y todo rosa, ¿no? A veces hay diferendos muy graves, hay diferencias, enfrentamientos, intereses, cambios de gobiernos. Viene un gobierno como el de en la India, que ahora tenemos un sector, el Modi, que gobierna, es un racista, antimusulmán, más pro-occidental, siendo que antes había un gobierno más orientado hacia el tercer mundo, como se decía, y esto trae cambios, obviamente. Pero en todo caso, ya digo, el mes que viene, del 22 al 24 de octubre, se reúne la cumbre entonces de los BRICS, jefes de Estado allí, que a lo largo del año, hay que decirlo, se van realizando una cantidad enorme de reuniones de trabajo con, obviamente, funcionarios de menor rango, desde ministros a directores y demás de cada país. Y van hablando y preparando estas cumbres y van limando las diferencias o buscando los puntos en común desde temas culturales, económicos, artísticos, deportivos y obviamente comerciales, industriales, productivos, tecnológicos, al punto que al cabo de este año en los BRICS se han realizado más o menos unas 200 reuniones de alto nivel resolviendo temas puntuales. No es que se encuentran una vez, se juntan alrededor de una mesa y nada más. No, es un trabajo intenso, una labor intensa que permite que al llegar a la reunión de jefes de Estado, allí se tomen decisiones o se acuerden estrategias. Por ejemplo, uno de los temas importantes a resolver es entonces cuántos miembros van a ingresar, en calidad de qué, si va a haber miembros fundadores con cierto, no poder, pero con cierta fluidez, por ejemplo, en la toma de decisiones, y otros miembros que irán realizando un proceso de incorporación a lo largo del tiempo. En fin, ese es un proceso largo, pero que tiene el dinamismo de esas potencias que son China, Rusia, bueno, ahora Irán, Arabia Saudita y demás. Todo esto contrasta con las reuniones del G7, donde se juntan las 7 potencias, Francia, Alemania, que ya no se sabe ni para qué están ahí, porque Francia hoy ya no cuenta ni pincha en nada, económicamente no pesa, en fin, pero que también se van reuniendo algunas, se van realizando reuniones. Me decían ahí que no pasan de 40 a 50 reuniones al año, mientras que, como digo, al lado de los BRICS ya han cumplido más o menos unas 200 y tienen 35 países en la lista para sumarse. Lástima que Argentina, que era un lugar que ya tenía su lugar asegurado, el desquiciado de Milei, este hombre que piensa que las relaciones mundiales y comerciales dependen de su estado de ánimo, dependen de su ideología. Él dice, yo con los comunistas no me junto, como si aquellos fueran comunistas, y se queda con los perdedores del mundo, con los agresores, con los que apoyan a la OTAN en la guerra con este loco de Zelensky, apoyan a Netanyahu en el genocidio contra los palestinos. En fin, dicho todo esto, no quiero hacer más larga esta introducción, voy a invitar a mi querido amigo, compañero de ruta, Antonio Valdés. ¿Cómo estás, Antonio? Es un placer saludarte del Mercurio Ahora o Nunca. Y nos va a contar de qué se trata, querido Antonio, esta reunión de los BRICS, qué nos depara, en fin, ¿cómo ves el horizonte? ¿Cómo está, mi estimado? Bueno, gracias por la invitación siempre y bueno, aquí dándoles, ¿no? Bueno, tenemos en las puertas una reunión que es una más, pero esta pareciera ser realmente importante por muchas razones. Vamos, primero, bueno, la van a hacer en Kazán, es una ciudad bien interesante porque aparte que es de las más vibrantes de Rusia, es muy multicultural, ¿no? Ahí se encuentran muchas culturas, religiones. Está cerquita, está a hora y media en avión de Moscú, pero tiene otra dinámica, ¿no? Yo estuve el año pasado muy cerca de ir, fui a Moscú, fui a San Petersburgo, pero me perdí el viaje porque teníamos que hacerlo por tierra y eran 11 horas, pero la verdad es que teníamos ganas de ir y preguntar cosas allá, ¿no? Lo cierto es que, bueno, tiene mucha historia, por ahí pasaron, por supuesto, los mongoles, Iván el Terrible, Catalina la Grande, de hecho, fue la que pidió ahí que se reconstruyeran las mezquitas porque se habían destruido. Y es una ciudad muy petrolera, hay muchos yacimientos petrolíferos y aparte
se está ya configurando como un centro de innovación muy importante. Es como la versión rusa de Silicon Valley. O sea, de manera que se está haciendo allí por una razón, por varias razones, razones semióticas, digamos, ¿no? Y aparte, bueno, quizás de allí ya empecemos a ver signos que nos interesan sobre qué va a hacer finalmente Turquía y sobre todo Arabia Saudita, si con sus decisiones que tienen que tarde o temprano enfrentar, ¿no? Si se alinean con los BRICS o si siguen bajo la influencia de Estados Unidos, de la OTAN. Y también vamos a ver seguramente cómo se moldean ya de manera más práctica alianzas como Rusia, China, Irán, que sabemos que es un eje importantísimo. Lo cierto es que allí, en ese lugar, se van a hablar de dos temas fundamentales. Se están reuniendo para tocar el tema de la desdolarización y sobre todo para darle ya de alguna manera más rumbo práctico al tema del sistema de pagos alternativo, ¿no? Ya como sabemos, de hecho lo hemos explicado aquí, hay un proyecto importante que es The Unit, la unidad, que es una unidad de cuenta común. De alguna manera es como una manera de resolver los problemas financieros actuales de esa región. Y esa unidad de Unit estaría respaldada en 40% por oro y 60% por una cesta pues, de monedas nacionales de los países BRICS, que básicamente estarían respaldados por materias primas. Entonces, es importante porque quizás eso pudiera resolver la volatilidad, pues, ¿no? De las tasas de cambio, sobre todo cuando los países acumulan grandes cantidades de una moneda. Hablamos por lo menos el tema de los pagos de India a Rusia en rupias por energía, cosas como esa las pudiera resolver una unidad como de UNIT. Y hay otro proyecto crucial que es el BRICS Bridge, que es una especie de plataforma que va a conectar los mercados financieros de esos países BRICS y facilitar pues sus pagos en sus monedas digitales mayoristas, ¿no? Es algo similar a lo de Enbridge, que lo explicamos aquí en un programa. Es un proyecto vinculado, pues, como saben, el Enbridge es un proyecto vinculado al Banco Internacional de Pagos, al Banco de Bancos, al BIS, pero este no se detiene ahí porque el BRICS, digamos que también está desarrollando un sistema de pagos, pero basado en blockchain llamado BRICS Pay, que estaría diseñado, digamos, como para eludir el dólar. Esa es, digamos, es la lógica para hacer esto. Y sabemos que hay países ahí en todo ese esquema que están intentando resolver el tema de las sanciones de Estados Unidos y de tratar de no depender tanto de los sistemas controlados por Occidente, que básicamente es el SWIFT, ¿no? Entonces tenemos a quizás unos 159 participantes que estarían listos de alguna manera para adoptar esa tecnología y no de inmediato, pero sí a corto plazo. Y todo esto es parte pues, de un avance importante. También se va a hablar ahí, se va a evaluar también la creación de un sistema de compensación que le llaman BRICS Clear, que también va a usar tecnología blockchain. Esto es un poco para registrar valores, facilitar el intercambio de esos valores. Y incluso van a hablar allí de una agencia de calificación BRICS que va a ser independiente de las grandes agencias occidentales, que ya las conocemos, ¿no? Que aparte trabajan siempre, digamos, son clientes pues, de Wall Street y terminan así calificando esto de manera automática porque son clientes de Wall Street, ¿no? Claro. Lo vimos en la crisis financiera del 2008, quedó claro pues el papel de esas agencias, ¿no? Entonces tenemos aquí un montón de cosas que se van a ir dando, que ya se vienen dando, pero que digamos en esa reunión van a visibilizarse un poco más. Y la pregunta es si los BRICS están listos para convertirse, ¿no? En un actor real en este escenario financiero global y dar otras alternativas. Hemos leído a varios analistas de lado y lado. Hay unos analistas rusos muy interesantes que uno de ellos, por cierto, que no me atrevo nunca a pronunciar su apellido, él habla de que esta tecnología financiera que están intentando llevar a cabo, ¿no? Eh, quizás están listos para eso. O sea, él lo que dice es que estamos listos para hacerlo y coincide con el momento histórico. De hecho, uno de ellos habló del famoso momento Kissinger, ¿no? Ustedes recuerdan que Kissinger en un momento hizo digamos que puso de moda esa frase, la hizo famosa, porque tenía que ver con que Kissinger en su momento decía, ok, ¿a quién yo llamo, con quién yo hablo para hablar con Europa, ¿no? Y ahora pareciera que ya los BRICS están logrando el momento Kissinger y ya vamos a poder usar la frase, ¿a quién llamo cuando yo llame a los BRICS? Yo creo que esta reunión es un poco para concretar eso, darle un poco más
de cuerpo, de institucionalidad, para ver, ok, con quién están tratando los capitales, o sea, quién es el jefe aquí, cómo se soluciona esto, con quién yo converso, con quién yo hablo. Entonces, estos analistas rusos están destacando que es crucial esta reunión para llegar a acuerdos que ya realmente los pongan, digamos, en una ruta, ¿no? Y tienen que ponerse de acuerdo en un marco de acción y aceptar responsabilidades, por supuesto, a cambio de derechos también. Entonces, es muy interesante lo que está sucediendo. También se va a hablar allí de un sistema alternativo de pagos y de un nuevo banco de desarrollo, famoso NDB, que va a ser el banco de los BRICS. Va a Que tener está a sede, cargo de Rousseff, ¿no? Dilma sí, Rousseff. pero va a estar en sede, su sede está en Shanghái. Y ese banco es muy importante. Aparentemente, ahí el que estaría a cargo es un hombre llamado Alexei Moshin. Él es el actual director ejecutivo del FMI para Rusia. Y parece que tiene 60% de chances de que sea él el presidente de ese banco. Oh. Hay otros candidatos como Xenia Yudaeva, que trabajó mucho tiempo en el G20, fue exdiputada del Banco Central de Rusia. Pero en todo caso, ese es otro tema que tienen que tocar. Y bueno, interesantísimo porque también vemos las intervenciones de gente como Michael Hudson, que también hemos hablado de él aquí, economista, que está sugiriendo que esto tiene que pasar hace mucho tiempo. Y Michael Hudson también da sus reflexiones, intenta colaborar un poco con la dinámica de lo que deberían ser los BRICS. Él sugiere que tienen que crear su propio banco central, un tipo de FMI BRICS, ¿no? Pero que tenga su propia moneda, llama artificial, ¿no? Así como el FMI tiene los derechos especiales de giro, que también este banco tenga una especie de moneda artificial de ese tipo, pero que esa moneda no sea especulativa, sino que trabaje en otro sentido, ¿no? Ahí es donde entra otra vez en juego la famosa The Unit, la unidad esta de la que hablamos al principio, que sea un mecanismo estrictamente como para equilibrar las cuentas entre los países miembros, pero no para especular. Y Hudson, él siente que, bueno, expresa, ¿no? Que ese sistema de pagos, el que se cree, no debe caer en los mismos problemas que el sistema actual que tiene el FMI, que ya demostró ser ineficaz pues, para muchos países, sobre todo los países en desarrollo, y que si los BRICS quieren tener éxito en esa cumbre, digamos, para formar el nuevo Bretton Woods BRICS o el nuevo Bretton Woods global, donde se incluya al sur global, tiene que estar incluida la posibilidad pues, de realmente hacer sacrificios y llegar a acuerdos reales, ¿no? No se pueden quedar con el no hacer nada, ¿no? Eso no ayuda a nadie. Antonio, ¿por qué no lo explicas, aunque sean dos frases, qué fue Bretton Woods? La Ok, importancia de Bretton Woods en los años sí, 46. interesante. Bretton Woods fue una reunión que se hizo en ese lugar, Bretton Woods, Sí, ahí sí, en Estados Unidos, y básicamente fue un año antes de que acabara la guerra, en el 44, se pusieron de acuerdo ya las grandes potencias en ese momento para sellar un poco cómo iban a estar diseñadas las tuberías del sistema financiero internacional, o sea, por dónde iban a pasar, quiénes eran los beneficiarios, cuáles eran las prioridades, cómo se iban a pagar entre ellos. Y ahí básicamente se diseñó pues lo que tenemos hoy, o sea, el dólar. claro, porque en aquel momento reinaba la libra esterlina Sí, inglesa, dejó de hacerlo. sí, todavía quedaba unos, digamos, recuerdos del viejo imperio, pero ya Estados Unidos ya estaba imponiéndose, ¿no? Porque era un grandísimo competidor industrial, tenía su capital regado por el mundo. Entonces, claro, en ese momento en Bretton Woods lo que hicieron fue diseñar todo el sistema que tenemos hoy, básicamente, ¿no? Que después, claro, tuvo sus cambios, se fue haciendo cada vez más parasitario, más dependiente de la usura financiera de los bancos que ya conocemos. Después ya aparecieron los derivados y un montón de cosas que fueron perturbando, digamos, la economía industrial, la economía real, el crecimiento de las familias, de la prosperidad real, ¿no? Y más bien fue enriqueciendo al 1% de la población, que eso ya, bueno, creo que muchos de nosotros lo tenemos claro. Entonces, el nuevo Bretton Woods vendría siendo esto, ¿no? Pero esto requiere evidentemente, tienes que hacer un borrón y cuenta nueva en muchas cosas. Por lo menos un tema es el de la deuda. ¿Qué va a pasar con la deuda en dólares de muchos de estos países BRICS? Porque todos estos países de alguna forma tienen deudas en dólares. Y bueno, se sugiere que esos países BRICS, por lo menos Michael Hudson dice que los BRICS no deberían financiar esos déficits. No con sus propios recursos, sino que él dice que tienen que plantear ya una moratoria de los pagos de esa deuda y si no, incluso que no los paguen
porque ya Occidente pues, ha armado sus finanzas globales como una herramienta de presión política y que simplemente tienen que decir basta. Eso yo lo veo casi imposible, pero es una fórmula, ¿no? De manera que sí, Es lo que piden los pueblos, es ¿no, lo que piden Javier? los pueblos, una especie de jubileo de la deuda, pero recuerde algo, que esto es muy importante. Yo sé que mucha gente idealiza esto y dice, wow, aquí llegó el nuevo superhéroe que va a combatir contra Lex Luthor y entonces que es Estados Unidos y los malos y entonces ojalá fuese así, pero no funciona tanto así. Detrás de todos esos gobiernos de Rusia, de India, de Brasil, de Sudáfrica, de China, detrás de todo ello, como en todos los gobiernos, hay lobbies de expresión, de poder, los propios lobbies familiares, bancarios, industriales, los financieros parasitarios, de manera que cada quien está buscando sus intereses. Y Eso sin además contar, todos forman parte del FMI, el banco, China está en el FMI, claro, una claro. parte de la deuda es a China, ¿no? Exacto, entonces yo lo que quiero que entiendan que esto no es tan simple como una lucha de buenos y malos y el malo es este y el bueno, no, esto es mucho más complicado y el problema es que estamos entretejidos todos queriéndolo o sin querer. Entonces, claro, un nuevo Bretton Woods más global, claro, es bonita la idea, ojalá que se empiece a formar, pero no crean que esto va a ser ni de la noche a la mañana, ni que vamos a llegar a un sistema financiero justo y equitativo así como así, ni que esto no va a traer violencia seguramente o desequilibrio, que Occidente no va a hacer nada para desequilibrarlo, o que ellos mismos se van a entorpecer entre ellos mismos, porque puede suceder, porque bueno, China históricamente no es amiga de India y viceversa, ni siquiera de Rusia, o sea, han tenido sus problemas históricos. Pero bueno, esta es una oportunidad más que se puede dar, histórica, para salir de una vez de este sistema que solo beneficia al G7 y máximo al G20 en todo caso. Y que, bueno, se haga un mundo un poco menos desigual en todo caso. Y sobre todo, que empecemos a crecer un poco más parejo. Eso es un poco de la idea. Ahora bien, esto no es tan sencillo. Por eso quiero comentarles otras ideas, porque claro, esto que yo le comenté, quizás ustedes lo consiguen en CNN, o bueno, en CNN no, pero en cualquier No, informativo, digamos, medianamente responsable de todo lo que yo les acabo de contar, ustedes lo consiguen. Esto es como, digamos, lo informativo. Luego está, ok, pero realmente, ¿cómo es esto? O sea, ¿qué piensa Rusia? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Arabia Saudita? Porque Arabia Saudita es vital, Turquía es vital. Entonces, quizás entender eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, fíjense, hay algunos datos interesantes como para entender. Primero, quiero que sepan que Rusia tiene la presidencia ahora de los BRICS, ¿no? Y ellos tienen la libertad de invitar a varios países que no son miembros a participar en discusiones clave. De hecho, acaban de invitar a Cuba. No, o sea, me imagino que es un mero simbolismo, pero bueno, en todo caso está invitada, pero también invitaron a Vietnam, a Palestina, de hecho, a Indonesia. Pero lo cierto es que Rusia tiene esa potestad, ¿no? Y tienen un programa que llaman BRICS Outreach, que es algo así como el BRICS Plus, ¿no? Que es un mecanismo que le abre la puerta a posibles candidatos para que se unan al grupo, ¿no? A ese club. Y Rusia quiere plantear esas discusiones, ¿no? Entre esos invitados, como le digo, Palestina, Turquía, Vietnam, Indonesia. Creo que lo que es Turquía, Vietnam, Indonesia son vitales allí por supuesto. por su lugar en la geografía, por su poder militar, por su poder manufacturero, por su poder Población, tamaño, todo. población, tamaño, manufactura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos están en la mira de entrar y todo eso se va a hablar ahí. Ahora, recuerden que el objetivo de esta reunión no es añadir nuevos miembros, sino es consolidar la integración que ya existe y empezar a buscar ya llegar al momento Kissinger, pues. O sea, vamos a darle forma a esto. En verdad, ¿con quién tiene que hablar Occidente para hacer negocios con nosotros o para generar una interconexión, digamos, una interlocución, ¿no? Y ahí se van a hablar, como les digo, de desdolarización, sistemas de pago, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a caer en lo que nos interesa. Arabia Saudita, pues. Arabia Saudita que sabemos que es clave en todo esto porque Arabia Saudita está con un pie con el diablo y un pie con Dios, ¿no? Entonces, es muy intrigante qué va a hacer esta gente, qué postura toma. Es un país que todavía no define su posición, sobre todo dentro de los BRICS, no termina de decidirlo. Tiene excelentes relaciones con Rusia y con China, son muy inteligentes. Saben que su futuro económico depende en gran parte de Eurasia, eso lo tienen claro, específicamente para, bueno, sus ventas de petróleo a China son muy importantes, ¿no? Y su relación con China son muy importantes, pero aún así no tienen claro qué van a hacer. Tienen el príncipe heredero ahí,
MBS, Mohammed bin Salman, que está apostando a ambos lados y no toma una decisión todavía. Él tiene un problema, tiene proyectos de desarrollo como la ciudad esta, Neom, que están estancados porque hay falta de inversión occidental. Y él está consciente de que también, por otro lado, tiene el petroyuan, que puede ser el futuro de todas sus transacciones o de gran parte de sus transacciones petroleras. De manera que es complicado para él. Y por otro lado tiene a Irán, que de alguna manera sus relaciones con Irán han mejorado mucho. Han habido grandes esfuerzos diplomáticos de Rusia y China para que eso sea así. Y eso de alguna manera demuestra un cambio estratégico hacia un futuro más cercano a los BRICS. Pero el próximo mes veremos, quizás ya para diciembre, si Arabia Saudita finalmente pues puede ser ya BRICS 10. Por ahora no lo sabemos, todo sigue en el aire, pero tendrá que él decidirlo, ¿no? Esa gente decidirlo. Y Turquía, fundamental Turquía, está también en una situación única, tiene una fuerte inversión de los propios saudíes. O sea, Arabia Saudita tiene una inversión muy fuerte en el territorio turco, han invertido mucho en bienes raíces y están muy relacionados esos dos países. Entonces, se refleja ahí que hay una relación económica entre ambos países y quizás lo que decida uno puede influir en la del otro. Pero Turquía tiene una decisión aparte, ¿no? Porque es un tema también militar con la OTAN y han querido siempre entrar a la Unión Europea, no han terminado de entrar. Entonces, Erdogan parece que está preparado para hacer un movimiento estratégico a largo plazo que pudiera estar redefiniendo digamos, la política exterior de Turquía, pero es muy difícil saber porque estos hombres son sumamente impredecibles en muchos aspectos. Hay que ir allá y preguntar, hablar con fuentes locales, con académicos, con diplomáticos, para entender un poco qué pudiera estar haciendo este hombre. Lo cierto es que Erdogan mueve sus piezas, digamos, de manera estratégica, sabe cómo jugar, a veces dice cosas que desagradan a unos, agradan a otros, y no sabemos, ¿no? Entonces, Turquía, como saben, miembro de la OTAN durante décadas, muchos creen que su principal motivo es para unirse a la OTAN es facilitar pues, su acceso a la Unión Europea. Sin embargo, ese objetivo nunca se concretó. Turquía, bueno, sabemos que constantemente ha sido rechazada por la Unión Europea y siempre debe haber gente ahí preguntándose qué beneficios reales tenemos nosotros de ser miembros de la OTAN. O sea, ¿cuáles son nuestros beneficios de políticos? Mucha gente debe estar inconforme ahí en Turquía. De hecho, Estados Unidos recientemente, ellos le pidieron aviones F-35 y a Estados Unidos no se lo vendió. De manera que hay una especie de falta de confianza también en términos prácticos. Y las tensiones de Estados Unidos y la Unión Europea con ellos son evidentes, ¿no? También, por otro lado, vemos que Turquía entonces hace declaraciones raras como que Crimea es parte de Ucrania, ¿no? Y entonces eso causa malestar en Rusia. Entonces, tenemos un tema complicado. Sigue Turquía, aparte, desempeñando un papel central en todo el ámbito atlántico, porque digamos que el 90% de su clase política y militar es prooccidental. O sea, la gente que está detrás de Erdogan ahí, durante décadas, ha estado alimentada por la ideología occidental. Entonces están en un dilema. ¿Qué va a hacer esta gente? Nos movemos hacia los BRICS y cómo yo convenzo a todos mis capitales, todos estos lobbies que tengo aquí detrás, militares, políticos, incluso hasta filosóficos, religiosos, para que tomemos una decisión, ¿no? Entonces están en una disyuntiva grande ahí. Y luego está India. India es otro fenómeno, porque India, que se autoproclama, digamos, líder del sur global, realmente que dentro de los BRICS no ha logrado posicionarse, digamos, como un líder dominante. Es como una pieza también muy a la conveniencia. Quieren hacer amigos de todos, hacer negocios con todos, no meterse con nadie. Es inteligentísimo, por supuesto, pero yo creo que los BRICS van a terminar ya de pedirles que empiecen a dar señales más claras de lo que quieren hacer, ¿no? Sí, está en la reunión de los Quad ahora, sí, con los occidentales en la guerra contra China, una cosa rarísima, ¿no? sí. Y entonces Rusia juega un papel ahí crucial porque ellos han mediado entre India y China en diversas ocasiones, intentando ahí suavizar las relaciones entre ese grupo. Entonces, por eso les digo, aquí uno de los problemas más importantes que enfrentan los BRICS, digamos, es la falta de estructura clara, un liderazgo, digamos, centralizado. Entonces, tienen que conseguir, como dice el propio Pepe Escobar, también él habla de eso, y estos analistas rusos, el momento Kissinger. ¿A quién llamo? O sea, cuando llamemos a los BRICS, ¿con quién hablo? Entonces, eso es muy necesario y eso todavía no existe. Y ojalá que la gente que nos esté viendo y nos esté escuchando entienda que llegar ahí es complicado. Y luego tenemos a Irán, que
bueno, sabemos que Irán tiene una situación ahí muy interesante. El nuevo presidente que llegó al poder, pues había mucha especulación sobre si su enfoque era acercarse más a Rusia o a China. Lo cierto es que ha sido un tipo muy inteligente hasta ahora y ha encontrado, digamos, como una solución para mantener una relación sana con Rusia y con China. Y al mismo tiempo tratando de buscar soluciones con Occidente, ¿no? Para aliviar tensiones económicas y políticas. Irán es una pieza clave en todo esto y sobre todo ha venido fortaleciendo sus lazos pues con estas dos grandes potencias, con China y con Rusia. Y su papel en los BRICS, bueno, por supuesto es fundamental, ¿no? Habría que ver qué sucede, pero como dicen varios expertos, hay un eje estratégico ahí entre Rusia, China e Irán, y esos tres países, mientras más profunda sea su relación, digamos, más nervioso pone Occidente, ¿no? Porque acuerdos integrales ahí con Rusia, sobre todo si pueden entrar a los BRICS, digamos que esa cooperación pone ya unas señales en el tablero muy preocupantes para la hegemonía occidental. Si gana Trump, eh, es muy posible que Irán, pues, digamos, no logre ningún tipo de alivio a las sanciones, ¿no? Porque Trump, digamos, está muy manejado atrás por el sionismo, por los israelíes, por el AIPAC, y por todos lados ve que lo quieren matar son los iraníes, cuando yo creo que el enemigo lo tiene al lado ahí, respirándole en la nuca. Ha cambiado un poco ayer de Bueno, posición, no sé. pero de Bueno, él no es se que sabe. lo que pasa es que es el tipo más impredecible de todos, ¿no? Pero en todo caso, es como Erdogan, ¿no? Tiene muchas cosas, juega con el Dios y trabaja con el Dios y con el diablo también. Lo cierto es que, bueno, ahí vemos un poco el tema de Irán. Y por cierto, le quería comentar que Irán recientemente ya salió pues en el Iran Insider, está usando importaciones de oro y comercialización de oro, digamos, para resistir las sanciones internacionales. Esto es otra noticia que nos llega. Muy recientemente, en los primeros 6 meses de este año, nos enteramos ayer que desde el 21 de marzo hasta el 20 de septiembre han importado 43 toneladas de oro, un valor de 2.500 millones de, oro y de dólares. Y eso representa, digamos, 6 veces más de lo que hicieron el año pasado. Una señal más que nos está enviando el mundo de por qué tenemos que fijarnos un poco nosotros, los comunes, en ahorrar en oro y en plata. Y vemos que están haciendo transacciones directamente con oro. Ellos les vendieron a Rusia, le están vendiendo drones, unos drones que se llaman Shahed 136, directamente por oro. 1.750 millones pagados en toneladas de lingote de oro pagados de Rusia a Irán. De manera que estamos viendo aquí que se están moviendo los cimientos pues de todo el sistema. Mientras tanto hablamos de Puff Daddy, de P. Diddy, ¿cómo se llama? De la chica, de todo el tema del reggaetón y no sé qué, y de si se enfermó tal o fulano, pero el sistema real se está moviendo, ¿no? Debajo ¿Y dónde de estos tenemos que pies. movernos, Antonio, los simples mortales? Tú insistes mucho con el oro y la plata, y parece lógico. ¿Y qué piensas de las criptomonedas tú? A ver, yo soy un fiel creyente en la diversificación, ¿no? Pero con tantos años ya de lectura y de análisis, bueno, una de las conclusiones, hay dos conclusiones principales, dos recomendaciones que le puedo dar totalmente a todos los que nos ven. Uno, trata de salir de todas tus deudas, sobre todo si son deudas bancarias, digamos, en relación con los bancos, trata de salir de ellas. Y Uno. dos, uno sí, y dos, trata de acceder a activos físicos, activos duros, reales, hard assets, oro y plata, tierra cultivable o tierra. em, Eso, Inmobiliario. inmóvil, sí, en muchos lugares están metidos en una burbuja, pero es preferible tener eso a tenerlo todo en papelitos de color, ¿no? Por supuesto, esto va mucho más allá de eso, porque evidentemente la diversificación requiere incluso tener efectivo, tener dólares o francos suizos. Las criptomonedas me gustan, máximo 2-5% de mi capital de riesgo está allí. Por lo general está en Bitcoin. Ahora estoy estudiando un nuevo, bueno, no es nueva, pero es algo que me está llamando mucho la atención. De hecho, el domingo saco un programa en mi canal sobre el famoso XRP y la gente de Ripple hizo una entrevista sobre ellos, sobre este tema muy interesante. Pero en todo caso, criptomonedas, para mí suficiente. Si se van al cielo, como dicen,
a $1 millón, bueno, con que tengas el 5% de tu capital de riesgo está bien ahí, está bien ahí. Pero sí, yo creo mucho que el dinero real, la energía real se guarda en el oro y la plata. Bueno, lo estamos viendo desde que nosotros empezamos en el Mercurio. Hace 5 años, el Grupo Los 50 estaba en 1.600, 1.590 la onza, hoy está en $2.700. Y otras cosas, ¿no? Nos gusta mucho el uranio, nos gusta mucho el petróleo, por supuesto, la energía es importantísima para todo lo que nosotros tratamos de diseñar en el Grupo Los 50, en el Mercurio, en nuestra fórmula, pues, digamos, antiinflación. Pero sí, para los mortales yo diría, mantente libre de deudas y si puedes ahorra un poquito, monedas de oro y plata, cualquiera que está en Estados Unidos, en Europa puede hacerlo, incluso en México es fácil acceder al oro y la plata, cuesta un poco más de México hacia abajo porque precisamente han diseñado el sistema para que nuestros países, que es de donde se saca el oro, la gente no acceda al oro. Usted quiere comprar oro en Perú, tiene que dar muchas vueltas. En Argentina lo mismo, en Venezuela lo mismo, y se saca, el oro sale de ahí pero se lo llevan a los países importantes, ¿no? Aquí en México lo Milei lo sacan. mandó para allá, ¿no? A Bueno, América. ese es el que ya estaba, digamos, en las bóvedas, pero digamos que si la gente quiere ir a comprar, muy pocas Está opciones molesto. tiene. Quizás tiene que comprar joyería, que no es recomendable porque las joyerías son aleaciones, pero sí, es un sistema que diseñaron para eso. Y ahora tenemos a presidentes como Milei que agarra el oro y se lo manda al lobo directamente A los ingleses. a la cueva, ¿no? Entonces sí, en México, fíjense, en México tenemos es el país mayor productor de plata del mundo y se consigue plata, pero no es tan fácil. A veces uno va a buscarla y no hay o no sé qué y tal, ¿no? Pero tú estás en Estados Unidos y compras inmediatamente y te llega a tu casa todas las monedas que quieras, ¿no? De oro y de plata, porque lo fabricaron así, del norte, o sea, del G7 para arriba o del norte para arriba, que la población tenga oro y plata. En Japón, en Corea del Sur, a mí me tocó verlo. Gente que ahorra en oro y en plata, pero en nuestros países no. Y la respuesta yo creo que es muy evidente. Antonio, bueno, más o menos nos hemos quedado con la expectativa de lo que será la reunión de los BRICS allí en Kazán y lo que se anuncia parece muy importante. De todas maneras, tú me corregirás, yo la intuición que tengo, la sensación que tengo, es que viene un mundo que, como tú dices, no tiene por qué ser mañana, ni de un día para otro, ni abruptamente, ni nos despertamos, nos dormimos una noche y a la mañana siguiente el mundo ha cambiado. No, a veces la historia nos da sorpresas también, ¿no? A veces nos da Sí, sorpresas, pega como aceleradas la historia, ¿no? Es famosa la anécdota de Luis XVI, el rey de Francia, que dice la anécdota que se levantó una mañana y escuchaba ruidos y le llegaban mensajes y le pregunta a su edecán, quien era el príncipe de Orleans, le dice, ¿qué hay? ¿Una nueva revuelta en París? Y el edecán le dice, no, señor, es una revolución. Y era el 14 de julio, cuando la toma de la Bastilla y el mundo cambió y a los 4 años le cortaron la cabeza. Quiero decir que a veces la historia pega aceleradas, tenemos que estar atentos, por eso es bueno escuchar tus comentarios, tus sugerencias, tus consejos, tus recomendaciones, para que no nos agarren desprevenidos cuando esto quizás suceda, pero de todas maneras tengo la sensación de que el mundo viene para algo un poco más relajado a lo que los anglosajones nos habían acostumbrado, que era que nos tenían acorsetados con una cadena alrededor. Nadie puede hacer nada que no les convenga a ellos y en función de lo que les conviene a ellos y para su beneficio. Y todo lo demás parecía que somos, me refiero a los países, ¿no? Como esclavos. Quizás venga un mundo como el que fue durante milenios la humanidad. Cada uno atendía su juego, cada país, cada región o principado atendía su juego, a veces se peleaban, pero después todo volvía a una cierta calma y se buscaba convivir, porque, digamos, México va a seguir teniendo a Estados Unidos como vecino, y así todos los demás países. Entonces hay que convivir, hay que terminar conviviendo y llegando a una fórmula de entendimiento. Y esa es la expectativa mayor que por lo menos a mí me inspira o me generan los BRICS, que sea un lugar donde se pueda no estar todos de acuerdo y besos y abrazos, porque a veces no es posible, pero por lo menos llegar a un nivel donde no necesariamente todo se resuelva con el golpe en la cabeza, con los balazos o cañonazos o submarinos, sí. ahí de guerra, ahí Estados Unidos ya ha desplazado nuevamente un portaaviones de guerra a Medio Oriente, siempre guerra y guerra y guerra y guerra.
un mundo donde se pueda negociar, se pueda hablar, se No, don pueda... Ariel, y donde no veamos que 7, 8 países tengan un salario, digamos, anual de, no sé, $120,000, $80,000, $60,000, y tengamos a 75, 80 países donde el salario anual no son ni 10,000, ¿no? O 2,000 o 4,000. Entonces, yo creo que parte de nuestra inteligencia humana tiene que pasar precisamente porque creemos las condiciones para que todos prosperen, no para que prospere un grupito nada más, pues, ¿no? Sino Exacto. para que todos prosperen. Ahora, eso va a demandar que el resto de los países, sobre todo los latinoamericanos, que haya un grupo de conducción, de estadistas, que aprendan a velar por sus intereses, porque ahora nuestros estadistas van a Washington a pedir instrucciones y hacen lo que les mandan, sea de partido de izquierda, de derecha, del centro, de arriba, un hombre, una mujer, van corriendo a Washington, hacen lo que les dicen y punto. Entonces, que va a haber que negociar, porque nadie va a regalar nada. No es que los chinos van a venir a América Latina a regalar inversiones. No, va a haber que negociar y para eso hace falta clases políticas, élites políticas y empresarias, y sindicales, y religiosas, etcétera, dispuestas a defender los intereses y a entender que cada uno tiene que atender sus propios intereses, ¿no? Cosa que no ocurre hasta ahora. Así Antonio, es. ¿lo ves así tú? Sí, yo creo que nosotros en nuestros países todavía estamos pagando el regalito que nos dejó Reino Unido cuando nos balcanizó, nos convirtió en pequeñas repúblicas todas fallidas, se le entregó el poder a pequeñas oligarquías locales y hasta el sol de hoy, bueno, vemos el atraso y sobre todo la división, no hablamos el mismo idioma, tenemos el mismo patrón civilizatorio, nos podemos entender todos, pero no nos unimos, no trabajamos en conjunto y cada quien por su lado y sobre todo regalando lo que tenemos, ¿no? Lo poco que hacemos, materias primas, se las entregamos para que ellos después nos las devuelvan en productos terminados, muy caros. Y lo vemos, pues, ¿no? De México para abajo, lamentablemente bifurcados, vamos a decir, pues, de Panamá para abajo, bifurcados. Y yo creo que en algún momento, pues, que se dé cuenta de esto alguien y recuperemos algo de lo que hubo en el pasado, de ese orden. Quizás, bueno, nos convertimos en una potencia, pero yo lo veo lamentablemente muy lejos, ¿no? Repito, creo que es la huella del dividir y vencerás de Inglaterra que tanto le dio fruto, todavía nosotros 500 años después lo estamos pagando. Querido Antonio, lo dejamos por aquí, ¿te parece, por el día de hoy? Seguro que sí. Muchas gracias, ha sido un placer como siempre compartir contigo y les sugiero a los amigos, como siempre, que ingresen y se suscriban al canal del Mercurio Ahora o Nunca, como está en pantalla, donde allí el Club de los 50 brindan asesoramiento, información, análisis. Allí el equipo que acompaña a Antonio Valdés es muy interesante y vale mucho la pena. Así que suscríbanse al canal, mírenlo, compartan los contenidos y en lo que hace el canal nuestro también, hagan un esfuerzo para ayudarnos a informar más, mejor y, y llegar a más personas. Ha sido un placer, Antonio. Nos vemos la semana Igualmente. próxima. Chao. Un saludo, amigos.